Este personaje es la representación del espía moderno, un hombre cuyo nombre es peligro, objeto del odio de muchos, pero también recordado desde Rusia con amor. Ha escapado a la mira de los asesinos en incontables ocasiones. En todo instante se encuentra el servicio secreto de su majestad. Para él, el mundo no es suficiente, pues está dotado de una licencia para matar, siempre acompañado de una hermosa mujer y en la mano un vodka martini, agitado, no revuelto. Comandante de la Marina Real Británica, por lo que no necesita presentación, pues ustedes conocen su nombre. Creado por el escritor inglés Ian Fleming, James Bond es un agente secreto que toma su nombre del autor de un libro de ornitología que Fleming tenía en su mesa. Así de sencillo. Sobre este detalle, Fleming comentó: me sorprendió mucho que este nombre tan breve y poco romántico, completamente anglosajón, pero muy masculino, era todo lo que necesitaba. Fue entonces que un segundo James Bond nació. Fleming pensaba escribir la novela de espionaje definitiva, basada en algunas de sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial, y otra parte en ficción creada al momento de verse en el mismo casino que agentes alemanes durante el conflicto bélico. Los alemanes. Varios de los agentes secretos que Ian conoció durante su servicio en la División de Inteligencia Naval sirvieron como inspiración para crear al agente secreto más famoso de la historia, entre ellos su hermano Peter, el cual había estado infiltrado tras líneas enemigas y era admirado por el autor. Fleming escribió la primera novela de James Bond, Casino Royale, en parte para quitar de su mente el hecho de que pronto se casaría con su novia, pues digamos que este güey era un hombre Patricks. ¿Estás embarazada? ¡No, ¿Eh? no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! Matrix, loción y desodorante para hombres que dejan huella. Fleming describe a Bond con un gran parecido al compositor, cantante y actor Hoggy Carmichael, pero con un aire de crueldad y frialdad en los ojos. Ian escribió 14 novelas y 9 historias cortas como James Bond como figura central, comenzando con Casino Royale y terminando con Octopussy and the Living Daylights. Estos relatos toman lugar entre los años 1951 y 1964. Todas las historias escritas por Fleming han sido publicadas en todo el mundo y traducidas a cualquier idioma conocido por el hombre, pasando por el Klingon y el idioma de la F. En 1961, Harry Saltzman y Albert Broccoli adquirieron los derechos para adaptar las novelas de Fleming bajo el nombre de Ion Productions. Estos dos, fungiendo como productores, estaban en busca del agente secreto e iniciaron un concurso de nombre Find James Bond o Encuentra a James Bond. El ganador de dicho certamen fue un modelo de 28 años llamado Peter Anthony, y a pesar de contar con un aire muy similar a Gregory Peck, no tenía la habilidad para interpretar al personaje. Es aquí en donde entra un tal Sean Connery, que fue invitado por los productores de la cinta a hacer el casting. El tipo se presentó en ropa sin planchar y se veía muy desaliñado, pero Connery actuó como todo un macho y con una actitud de váyanse al diablo, todos ustedes me la pásame ese vaso, por favor, lo estaba buscando. Gracias, no lo encontraba desde hace 3 días. Mientras Connery caminaba hacia su auto, ambos productores lo miraron por la ventana sabiendo que tenían a su hombre. Su estrategia surtió efecto, pero no todo era miel sobre hojuelas, pues Ian Fleming no estaba convencido. Decía que Connery no era lo que él tenía concebido como el personaje de James Bond. Él estaba buscando al comandante Bond, no a un extra super desarrollado. Sean era demasiado musculoso, grande, escocés y poco refinado para el gusto del autor. Hola, señora Doris. ¿Tiene algo de grasa? Sí, sí tengo. Pues engráseme, señora. La novia de Ian, Blanche Blackwell, le comentó que el actor tenía la característica fundamental, el carisma sexual necesario para interpretar al personaje.
Terrence Young, el director de Doctor No, la primera cinta de James Bond, llevó a Connery con su sastre personal y cuenta la leyenda que todo esto se dio algo así. Tomorrow, noon, my tailor. No thanks, dude. Noon? Noon. Okay. See you then. Luego, le arregló una cita con su peluquero, le dio a conocer los mejores restaurantes, casinos, la vida nocturna de Londres y sobre todo las mujeres de alto perfil. Okay. This, boys, is not a regular season game. This is the World Series. Le mostró cómo caminar, cómo hablar e incluso cómo comer. Básicamente, Young le enseñó a Sean Connery a ser cool, a ser James Bond. Dry martini. Oui, monsieur. Wait. 3 measures of Gordon's, 1 of vodka, half a measure of quinoa lily. Shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel. Para cuando se estrenó Doctor No, Fleming quedó impresionado con la actuación del histrión. Fue tanto el impacto que Connery tuvo en el creador que de hecho Ian le dio a James Bond un origen escocés. Doctor No, o como se le conoce en español, el satánico Doctor No. ¿Es en serio? O sea, ¿de dónde cuernos sacan el satánico? O sea, a ver, en la cinta el doctor Julius No jamás adora al patas. Esto es denigrante y tiene que acabar ya. Julius No puede ser muchas cosas. Miembro de la mafia china, ladrón, científico loco, terrorista internacional, mentiroso, puerco, idiota, satánico, pero nunca, nunca una estrella del porno. El debut de Bond fue algo interesante por ponerlo de alguna manera. El Vaticano dijo que la cinta era una mezcla de sexo, violencia, vulgaridad y más sexo. Sí, claro, no hay pedo con las torturas de la Santa Inquisición y todas esas atrocidades hechas por la Iglesia. ¡Ah! Pero James Bond no puede salvar el mundo y expresar su amor a Honey Rider de forma física. Pero eso sí, señores del Vaticano, que no se hable de SEXO con NINOS, porque lo primero que les viene a la mente es... ¡Ay, qué rico! Por su parte, el Kremlin calificó a Bond como la personificación del malvado capitalismo. Independientemente de lo que puedan decir las instituciones que se sienten con autoridad moral sobre la población, el cine cambió para siempre después de conocer a Bond. James Bond. la película. Se convirtió en todo un éxito con la audiencia y dio comienzo a una franquicia que a la fecha cuenta con 25 films, videojuegos, cómics, juguetes, libros, colecciones de relojes y cuanta cosa puedas imaginar. Bueno, hasta carros dedicados a Bond hay. Connery estelarizó 5 aventuras cinematográficas del 007 y fue reemplazado por George Lazenby en Al servicio secreto de su majestad, para luego regresar una vez más en Los diamantes son eternos. Roger Moore fue el encargado de tomar el manto durante 7 entregas. A la fecha no entiendo por qué diablos duró tanto. En 1983 se estrenó Octopussy, estelarizada por el infame Roger Moore. Pero ese mismo año también salió al público Nunca digas nunca jamás o Never Say Never Again, la cual fue una producción independiente a Ion Productions y por lo tanto no es oficial. Pero eso no importa, pues tiene como Bond al verdadero 007, Sean Connery. Este evento es conocido como la Batalla de los Bonds. Tras filmar A View to a Kill, Moore dejó vacante el smoking. Y qué bueno, pues ya no solo era un Bond ridículo, ahora también era un Bond viejo, inútil y ridículo. A ver, ese viejito inútil. Timothy Dalton se hizo cargo del rol por 2 aventuras, Licencia para Matar o License to Kill y The Living Daylights, conocida en Latinoamérica como Su nombre es Peligro. ¿Es en serio? ¿Quién traduce los títulos de las películas?
Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Eso explica tantas cosas. Dalton es a mi gusto un Bond infravalorado, el cual, conforme han pasado los años, ha recibido cada vez más cariño del público. Los 80s nos entregaron videojuegos de James Bond. It's James Bond in a deadly game of 4 land and sea battles based on the thrilling Bond movie classics. Survive and you become the master spy 007. Cyrus and James Bond 007 for these video and home computer systems. Así como también juguetes. Nuevas aventuras del agente 007. James Bond, el agente secreto 007, regresa de una peligrosa misión en su nave espía espacial cuando descubre al malvado Boris Cráneo de Acero tratando de sabotear los supervehículos 007. Rápidamente James Bond acciona su poderoso rayo láser, pero no puede alcanzar al escurridizo Boris. Ahora el agente 007 lo persigue en su supermóvil con superorugas, pero es sorprendido por Boris, que acciona su puño de acero. Entonces el agente secreto lo alcanza en su velocísima motocomando. ¡Boris, te atrapé! Pero huye en el increíble girocóptero. ¡No era muy lejos! ¿Qué pasa? Boris no conoce bien los controles. Se ha escapado. ¿Dónde se habrá escondido? Descúbrelo jugando con ellos. James Bond, Boris, nave espía espacial, láser, supermóvil, girocóptero y motocomando con la calidad y garantía. Bueno, fue así como nos vendieron las figuras de Big Jim, y nosotros no nos quejamos. De hecho, ni siquiera nos enteramos de eso. James Bond vivió en la época perfecta para ser espía, la Guerra Fría, el conflicto que dividió al mundo en dos durante décadas. Ese fue el momento idóneo para traficar información, sabotear, contrabandear mercancía, llevar gente de Alemania Oriental al otro lado del muro y desconfiar de cualquiera que pensara distinto al status quo. Todo dependiendo de qué lado de la guerra te encontraras. Pero en 1985 ocurrió un evento que marcó el rumbo de la historia, algo que era impensable un año antes. El deporte derrumbó barreras. The United States Olympic Committee voted to boycott the Summer Olympic Games in Moscow. Un poco de contexto. En 1980, los Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de verano que se llevaron a cabo en Moscú, a lo que la Unión Soviética respondió al no asistir a los Juegos del 84. Y recuerden el concurso olímpico Krusty. Solo raspen el nombre del evento olímpico en su tarjeta. Y si ganamos una medalla de oro, tendrán un Krusty Burger gratis. ¿Cuánto van a costarme las hamburguesas gratis? No se preocupe, Krusty. Arreglamos las tarjetas. Todas tienen eventos que los comunistas siempre ganan. Llegó este cablegrama, Krusty. Boicot soviético. No van a participar. ¿Cómo afecta esto al plan? Usted pierde $44 millones. Un año más tarde, un hombre se encargó de dar un golpe definitivo a la división mundial. Esto ocurrió en un encuentro que representaba a las dos ideologías dominantes, el capitalismo y el comunismo, este contra oeste. Rocky Balboa, hijo de Filadelfia, Pensilvania, la cuna de los Estados Unidos, derrotó a Iván Drago, medallista de oro olímpico y campeón de los pesos pesados de la Unión Soviética. Balboa coronó el triunfo con un discurso que desmoronó al régimen comunista, el cual fue tan inspirador que el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, se paró a aplaudir las palabras del púgil. Sí, Gorbachev ovacionó al semental italiano. El mensaje era claro, pero poderoso. Llegué aquí sin saber qué esperar. He visto que muchos me odian y no sabía qué sentir hacia ellos, así que supongo que también los odié. Durante esta pelea noté algunos cambios, tanto de ustedes hacia mí, como de mí hacia ustedes. Aquí estaban dos hombres matándose, pero supongo que eso es mejor que 20 millones. Lo que pretendo decir es que sí puedo cambiar. Y también ustedes. ¡Podemos cambiar todos!
Disculpen. 4 años más tarde, el 9 de noviembre de 1989, se consumó la caída del muro de Berlín y con ello llegó la muerte de la Guerra Fría. True story. Pero, ¿en dónde dejaba todo esto a James Bond? Eso lo vamos a averiguar en el siguiente video, porque señores, Esta historia continuará.